La mayor esperanza en nuestra creencia en el Señor no está en su venida y en que nos arrebate al reino de los cielos. El camino hacia el reino de los cielos es uno de sufrimiento, acompañado de coacciones, tribulaciones. ¡Quieto! ¡Policía, no os mováis! Hermano, date prisa. ¡No te muevas! Señor Chen, las escuelas son los frentes de batalla del partido en educación. Son zonas ateas. Si elige adorar a Dios, entonces tendremos que despedirlo del funcionariado. Dios creó a los humanos, así que deberían creer en Él y adorarlo. Esta es una verdad inalterable. ¡Apártate! Venga, rápido. Esta vez he decidido meteros en la cárcel. Señor, espero que regrese pronto y nos salve de este mundo oscuro. Dios Todopoderoso ha expresado todas las verdades para purificarnos y salvarnos y hace la obra del juicio en los últimos días. Si el Señor realmente hubiera regresado, debería haberlo hecho con gran gloria mientras descendía sobre una nube. Estas profecías mencionan que el Señor regresa como ladrón, la venida del Hijo del Hombre, y dicen que Él habla a la gente mientras va llamando a las puertas. ¿No demuestra esto que el Señor, aparte de su descenso público sobre una nube, también descenderá de forma secreta? ¿Un descenso secreto? Cuando Dios descienda en secreto y cree este grupo de vencedores, su gran obra estará completa. Después, descenderá sobre una nube y se presentará a todas las naciones. Dios Todopoderoso dice: el regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Nunca imaginé que el Señor ya había regresado encarnado y había expresado verdades, haciendo la obra del juicio en los últimos días. Nunca busqué o examiné esto, así que terminé esperando su regreso, pero en realidad estaba negando al Señor, rechazándolo. Tendré que preparar más. Ya casi no queda. Hola, quisiera 4 bollos. Hola, claro. ¿De qué los quieres rellenar? Pues déjeme ver. La gente de la Iglesia de Dios Todopoderoso vendrá a nuestra reunión. Estad alerta. Si hay problemas, avisadnos. Vale. Hay hermanos y hermanas montando guardia en estos cruces. No te preocupes por la reunión. Tome sus bollos. Aquí tiene. Gracias. Gracias a usted. Esta será una gran oportunidad. Gracias al Señor. Mirad, ya empieza. La aparición de Dios ha traído una nueva época. El plan de gestión de 6000 años de Dios está llegando a su fin. Y la puerta del reino se ha abierto a todos aquellos quienes buscan la aparición de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué estáis esperando? ¿Qué es lo que buscáis? ¿Estáis esperando la aparición de Dios? ¿Estáis buscando las huellas de Dios? ¿Cómo se anhela la aparición de Dios? Y qué difícil es encontrar las huellas de Dios. En una época como esta, en un mundo como este, ¿qué debemos hacer para contemplar el día de la aparición de Dios? ¿Qué debemos hacer para seguir las huellas de Dios? Estas preguntas las enfrentan todos los que esperan la aparición de Dios. Vosotros las habéis considerado en más de una vez. Pero, ¿con qué resultado? ¿Dónde se aparece Dios? ¿Dónde están las huellas de Dios? ¿Habéis obtenido las respuestas? La respuesta de muchas personas sería esta: Dios se aparece entre los que lo siguen. Y sus huellas están entre nosotros. Así de sencillo. Cualquiera puede ofrecer una respuesta formulista. Pero ¿entendéis vosotros qué es la aparición de Dios y cuáles son las huellas de Dios? La aparición de Dios se refiere a su llegada personal a la tierra para hacer su obra. Con su propia identidad y carácter, y con su método inherente,
Él desciende entre los hombres para llevar a cabo la obra de comenzar una época y terminar otra. Esta clase de aparición no es una especie de ceremonia. No es una señal, un cuadro, un milagro o una gran visión. Y mucho menos una clase de proceso religioso. Es un hecho real y verdadero que se puede tocar y contemplar. Esta clase de aparición no es en aras de seguir un proceso o en aras de un trabajo a corto plazo. Es, para ser más precisos, en aras de una etapa en la obra de su plan de gestión. La aparición de Dios siempre es significativa y siempre se conecta con su plan de gestión. La aparición a la que se refiere aquí es completamente diferente a la aparición de la guía, dirección y esclarecimiento de Dios para el hombre. Cada vez que Él se revela, Él lleva a cabo una etapa de la gran obra. Esta obra es diferente de la de cualquier otra época. Para el hombre es inimaginable y él nunca la ha experimentado. Es una obra que da inicio a una nueva época y termina con la vieja época. Y es una forma nueva y mejorada de obrar para la salvación de la humanidad. Más aún, es una obra para llevar a la humanidad a una nueva época. Esta es la trascendencia de la aparición de Dios. ¿Entonces es así? Así, ya que estamos buscando las huellas de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios, las palabras de Dios, las declaraciones de Dios. Porque donde están las nuevas palabras de Dios, ahí está la voz de Dios. Y donde están las huellas de Dios, ahí están los hechos de Dios. Donde está la expresión de Dios, ahí está la aparición de Dios. Y donde está la aparición de Dios, ahí existe la verdad, el camino y la vida. Qué palabras tan maravillosas. Lo son. Sí. Mientras buscabais las huellas de Dios, ignorasteis las palabras que dicen que Dios es la verdad, el camino y la vida. Y es que, cuando muchas personas reciben la verdad, no creen que han encontrado las huellas de Dios, y mucho menos reconocen la aparición de Dios. ¡Qué error tan grave es ese! La aparición de Dios no se puede reconciliar con las nociones del hombre. Mucho menos puede Dios aparecer por orden del hombre. Dios hace sus propias elecciones y tiene sus propios planes cuando hace su obra. Más aún, Él tiene sus propios objetivos y sus propios métodos. No es necesario que Él discuta con el hombre la obra que Él hace, ni que busque el consejo del hombre, ni mucho menos que les notifique su obra a cada una de las personas. Este es el carácter de Dios. Amén. Y además, todos lo deben reconocer. Si queréis presenciar la aparición de Dios, si queréis seguir las huellas de Dios, entonces debéis primero trascender vuestras propias nociones. No debes demandar que Dios haga esto o aquello. Mucho menos debes colocarlo dentro de tus propios confines y limitarlo a tus propias nociones. En cambio, debéis preguntar cómo debéis buscar las huellas de Dios. Cómo debéis aceptar la aparición de Dios y cómo os debéis someter a la nueva obra de Dios. Eso es lo que el hombre debe hacer. Siendo que el hombre no es la verdad y que no posee la verdad, el hombre debe buscarla, aceptarla y obedecerla. Maravillosas palabras.
Una persona corriente no podría decirlas. Estas palabras están llenas de luz. Muestran el camino de búsqueda de la aparición de Dios y su obra. Es la primera vez que escuchamos algo así. Sí, es maravilloso. Está realmente lleno de luz. Sí, así es. Gracias a Dios. Leamos unos pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. Id a la página 3, por favor. Dios Todopoderoso dice: aquel que es la encarnación de Dios tendrá su esencia. Y aquel que es la encarnación de Dios tendrá su expresión. Haciéndose carne, Dios traerá la obra que debe hacer. Y haciéndose carne expresará lo que Él es. Será, asimismo, capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de mostrarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios seguramente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Para investigar si es la carne encarnada de Dios, el hombre debe determinarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, si es o no la carne encarnada de Dios, y si es o no el camino verdadero, debe discernirse a partir de su esencia. Y así, para determinar si es o no la carne de Dios encarnado, la clave está en prestar atención a su esencia, su obra, sus palabras, su carácter y mucho más, en lugar de fijarse en su apariencia exterior. Amén. Gracias a Dios. Gracias. Hermana, me gustaría leer un pasaje. De acuerdo. Cuando Jesús vino al mundo del hombre, trajo la era de la gracia y terminó la de la ley. Durante los últimos días, Dios se hizo carne una vez más y esta vez acabó la era de la gracia y trajo la del reino. Todos aquellos que acepten la segunda encarnación de Dios serán conducidos a la era del reino y podrán aceptar personalmente su dirección. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter, que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era. Y comenzó la obra de castigo y juicio, que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso parecen la verdad. Seguramente provienen del Espíritu Santo. ¿Qué opináis de las palabras de Dios Todopoderoso? Nunca había escuchado algo tan maravilloso. Gracias a Dios. Mientras esperamos el regreso del Señor, debemos buscar sus huellas. El Señor Jesús dijo: y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. En el Apocalipsis se profetiza: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Así es. Al buscar las huellas de Dios, hay que buscar las declaraciones del Espíritu Santo y buscar oír la voz de Dios. Solo así podemos dar la bienvenida a la aparición de Dios. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso explican claramente la aparición y la obra de Dios. Pensadlo bien. Si no hubieran sido pronunciadas por el Espíritu Santo, ¿podríamos entender esto? No podríamos. Cierto. Aparte de Dios, ¿quién podría hablar de esta forma y revelar estos misterios de la verdad? ¿Quién podría explicar la verdad y la relevancia de la aparición de Dios tan claramente? Solo Dios. Solo Dios. Sí, solo Dios. Dios Todopoderoso es el Hijo del Hombre encarnado. Viene a aparecer, obrar y hablar. Ha expresado muchas verdades y ha desvelado los misterios de la obra de Dios.
Si podemos determinar que las palabras de Dios Todopoderoso son declaraciones del Espíritu Santo, por favor, reflexionad sobre esto. ¿Cómo habla el Espíritu Santo a través de una persona? ¿No es esto el Espíritu Santo encarnado para hablar? Debe ser. Como el Señor Jesús, que fue el Espíritu Santo materializado en la carne. Cuando apareció y obró, el Espíritu Santo dio testimonio de él. No es algo sin importancia. Sí. Cuando el Señor Jesús apareció y obró, muchos escucharon sus palabras y pensaron que tenía autoridad y poder, pero no creyeron que era el Señor. Aquellos que pudieron reconocer que Él es el Señor, que Él es Cristo, primero tuvieron que descubrir que todo lo expresado por el Señor Jesús es la verdad, algo que ningún hombre puede lograr. Esta era la única forma de poder reconocer al Hijo del Hombre. Pero debemos orar a Dios y buscar la iluminación del Espíritu Santo para lograr resultados. Cierto. Gracias al Señor. Las palabras de Dios Todopoderoso indican cómo reconocer la aparición y la obra de Dios. Echemos un vistazo. Dios Todopoderoso dice: la aparición de Dios se refiere a su llegada personal a la tierra para hacer su obra, con su propia identidad y carácter y con su método inherente. Él desciende entre los hombres para llevar a cabo la obra de comenzar una época y terminar otra. Amén. Pensad en cuando el Señor Jesús apareció y estaba obrando. ¿No lo hizo al volverse carne y venir a habitar entre la humanidad? ¿No vino con la identidad del Dios mismo para expresar el carácter de Dios? Así es. Esto nos permite ver un hecho. La aparición y la obra de Dios son prácticas y significativas. No es tan sencillo, tan sobrenatural como creemos. Esta aparición no es como cuando Dios habló a Moisés a través de las llamas, o como aquella vez que habló a Job desde la tormenta. No es como cuando el Señor Jesús se apareció en su cuerpo espiritual. Para ser exactos, la aparición de Dios se refiere al Dios mismo viniendo a la tierra en la carne, hablando con la identidad de Dios, expresando verdades, expresando su carácter, haciendo la obra de redimir y salvar a la humanidad, así como la obra de abrir una nueva época y terminar la antigua. Sí. Tras estas palabras, ahora entiendo cómo aparece Dios. Cuando el Señor Jesús apareció, habló y llevó a cabo su obra con la identidad del Dios mismo. Expresó el carácter de misericordia y de amor de Dios, y Él mismo fue crucificado en la cruz por el hombre. Él hizo una etapa de la obra de redimir a la humanidad. Empezó la era de la gracia y terminó la era de la ley. ¿No es esta la aparición y la obra de Dios encarnado que desciende entre la humanidad? Sí, eso es, sí. El Señor Jesús ha regresado en los últimos días. Él es Dios Todopoderoso encarnado. Habla, expresa la verdad y el carácter justo de Dios, con la identidad del Dios mismo. Hace la obra de juicio empezando por la casa de Dios. Y ha venido para purificar, salvar y perfeccionar a la humanidad. Para llevar a la gente al reino de Dios y terminar con la vieja era. Esta es la aparición y la obra de Dios en los últimos días. Ahora lo veo. Sí, la aparición y la obra de Dios son tan reales, tan prácticas. No nos hubiéramos dado cuenta solos. Mirábamos las nubes y esperábamos la venida del Señor. Pero no buscábamos las palabras del Espíritu Santo, ni oír la voz del Señor. Fue una gran estupidez. Si no hubiéramos leído las palabras de Dios Todopoderoso, avanzaríamos en la oscuridad, como los ciegos. ¿Dónde si no podríamos oír la voz de Dios? Eso me preocupa. Gracias a Dios. Para buscar la aparición y la obra de Dios, tenemos que buscar la verdad y la voz de Dios. Sí, este es el camino La correcto. Iglesia de Dios Todopoderoso da testimonio de que el Señor ha aparecido y está obrando en los últimos días. Esto cumple con la profecía del Señor Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Amén. Gracias a Dios. Hemos leído la Biblia estos años, pero no la entendimos. Tras investigar la obra de Dios Todopoderoso y oír la voz de Dios, entiendo las profecías del Señor. Sí.
Esta es la gracia de Dios para nosotros. El liderazgo del Espíritu Santo y la bendición de Dios. Lo es, gracias a Dios. Gracias a la gracia de Dios. Gracias a Dios. Decís que las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios mismo, pero no estoy segura. Creo que es el esclarecimiento del Espíritu Santo. Si Dios Todopoderoso fuera el Señor Jesús retornado, ya deberíamos haber sido arrebatados. Pero no hemos visto a nadie que haya sido arrebatado. Las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y son realmente prácticas y muy valiosas. ¿Pero es Dios Todopoderoso la aparición y la obra del Señor? No logro encontrar sentido a esto. ¿A qué hay que encontrarle sentido? Dios Todopoderoso no puede ser la aparición del Señor. Si Dios Todopoderoso fuera el Señor Jesús regresado, nos arrebataría a nosotros primero. Sí. Hemos creído en el Señor. Y para recibir su venida, oramos día y noche, nos esforzamos y trabajamos duro para Él. Y hemos sufrido mucho. Si Dios Todopoderoso fuera la aparición y la obra del Señor, ¿por qué no nos arrebataría primero en vez de a la gente del relámpago oriental? No es justo. Es cierto. Si el Señor hubiera regresado, nos habría arrebatado primero. Eso sería lo justo. De lo contrario, no podemos aceptar el relámpago oriental. Amén. Hermano Luo, hermana Ma, decís que si el Señor ha regresado, debería arrebataros primero. ¿Estas palabras son una revelación de Dios? ¿Hay una base bíblica para esto? Hay mucha gente en todo tipo de grupos que cree en el Señor. ¿Por qué Él os arrebataría primero? ¿Acaso sois Pedro? ¿No es arrogante decir eso? Los proverbios dicen, delante de la destrucción va el orgullo. El Señor Jesús dijo, pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Amén. Amén. Nunca he entendido estas palabras, aunque ahora he visto lo prácticas que son y cómo se han cumplido. Aquellas que escuchen la voz del Señor y acepten su aparición y obra son las vírgenes prudentes y las arrebatará primero. Sí. Las que no escuchen la voz del Señor y solo miren las nubes en el cielo son las vírgenes insensatas. No importa cuánto tiempo las vírgenes prudentes hayan creído en el Señor, al ir a recibirlo serán arrebatadas primero. Sí. Las vírgenes insensatas no oyen la voz del Señor, así que no importa cuánto tiempo hayan creído en Él. Cuando el Señor venga serán descartadas. Las declaraciones del Señor en su regreso nos exponen. Seremos arrebatados o no según podamos oír la voz del Señor. Solo esto es lo justo. Cierto. Sí. Si oís que las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios y no las aceptáis, y os quejáis de que Dios es injusto, ¿no es esto rebelarse contra el Señor? Sí. Claro que lo es. Disculpe, señor. ¿Me deja la bomba de aire? Claro. Hoy vendrá mucha gente a la reunión. El Partido Comunista vigila. No debemos bajar la guardia. Entendido. Bien. No hay problema. Señor. Hoy he hecho las rondas y no he visto que pasara nada. Sí, aquí. Señor Hu. Está pasando algo. ¿Qué pasa? He estado vigilando la casa de Guan Xia. He hecho una foto de todos. A algunos no los conozco. Yo tampoco. Este parece estar al mando. Sí, eso parece. ¿Verdad? Eso parece, sí. Estoy segura de que tienen una reunión. Si los detenemos a todos, seguro que nos darán una bonificación. ¿Y a qué estamos esperando? Vamos a ello. De acuerdo. Hay algunos hermanos y hermanas que no han determinado aún que las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios. ¿Qué problema es ese? Solo teniendo convicción en vuestro corazón de que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, sabréis que es la voz de Dios. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿a qué se refiere su voz? ¿A qué se refiere? Su voz no se refiere a cómo suena, sino a las declaraciones de Dios, la verdad que expresa. Claro. Ahora por fin lo entiendo. La gran diferencia entre la voz de Dios y la voz del hombre es esta. La voz de Dios viene de su propia boca. Es toda la verdad y está llena de autoridad y poder. Podemos sentir eso cuando la escuchamos.
Podamos explicarlo o no, ese tipo de sentimiento es correcto. Efectivamente. Así es. Y podemos sentir que las palabras de Dios son muy profundas, son inexplicables. Al oírlas tenemos la convicción en nuestro corazón de que son la voz de Dios. Sí, es ese tipo de sentimiento. Pero las palabras de las personas son comprensibles y accesibles. Aunque las palabras dichas por la gente desde la iluminación del Espíritu Santo son útiles y beneficiosas, no hay sensación de autoridad y poder. Por supuesto. Sí, así es. Como las palabras de los apóstoles en la Biblia. Son palabras del hombre. Lo que han comprendido de las palabras de Dios. Provienen del esclarecimiento del Espíritu Santo. Pero son muy diferentes de la del Señor Jesús. Tras estas palabras, al fin lo entiendo. Podré distinguir la voz de Dios. Gracias a Yo Dios. también. Gracias a Dios. Oigamos las palabras de Dios Todopoderoso. Escuchad un poco más. Veamos si son realmente la verdad o no. Si son realmente la expresión de Dios. ¿Os parece? Di mi gloria a Israel. Y luego la saqué de allí, trayendo a los israelitas al este y trayendo a todas las personas al este. Las he guiado a todas hacia la luz, para que puedan reunirse de nuevo, tengan asociación con ella y ya no tengan que buscarla. Permitiré que todos los que están buscando vean la luz de nuevo y la gloria que tuve en Israel. Les permitiré ver que hace mucho tiempo descendí sobre una nube blanca entre los hombres, que vean las incontables nubes blancas y los abundantes racimos de frutas, y más aún, les permitiré ver a Jehová, Dios de Israel. Voy a permitir que vean al Maestro de los judíos, al tan esperado Mesías, y toda apariencia entera de mí, quien he sido perseguido por los reyes a lo largo de los siglos. Llevaré a cabo la obra de todo el universo, y realizaré una gran obra, revelando toda mi gloria y todas mis obras al hombre en los últimos días. Mostraré todo mi rostro lleno de gloria a los que me han esperado por tantos años, a los que han anhelado verme venir sobre una nube blanca, a Israel, que ha anhelado que yo aparezca una vez más, y a toda la humanidad que me persigue, para que todos sepan que hace mucho tiempo yo he quitado mi gloria y la he llevado hacia el este, para que ya no esté en Judea, porque los últimos días ya han llegado. ¿No es así? Por todo el universo estoy llevando a cabo mi obra. Y en el este, estallidos atronadores sucederán en una secuencia sin fin, sacudiendo a todas las naciones y denominaciones. Es mi voz que ha traído a todos los hombres al presente. Provocaré que todas las personas sean conquistadas por mi voz, que caigan dentro de esta corriente y que se sometan ante mí. Porque hace mucho tiempo he retirado mi gloria de toda la tierra y la he enviado de nuevo en el este. ¿Quién no anhela ver mi gloria? ¿Quién no espera ansiosamente mi regreso? ¿Quién no tiene sed de mi reaparición? ¿Quién no añora mi belleza? ¿Quién no vendrá a la luz? ¿Quién no verá la riqueza de Canaán? ¿Quién no anhela el regreso del Redentor? ¿Quién no adora al gran Todopoderoso? Amén. Mi voz debe difundirse sobre toda la tierra. Deseo hablar más a mi pueblo elegido. Como los truenos poderosos que hacen temblar las montañas y los ríos. Yo hablo a todo el universo
y a la humanidad. De ahí que mis palabras se conviertan en un tesoro para el hombre y todas las personas las estimen. Los relámpagos alumbran desde el oriente hasta el occidente. Mis palabras son tales que el hombre detesta renunciar a ellas y las encuentra insondables, pero lo que es más, el hombre se regocija en ellas. Como un bebé recién nacido, todas las personas están contentas y alegres, celebrando mi venida. A causa de mi voz, traeré a todas las personas ante mí. A partir de ese instante, entraré formalmente entre las personas para que ellas vengan a adorarme. La gloria que emano y mis palabras causan que todas las personas comparezcan ante mí y vean que los relámpagos alumbran desde el oriente y que también he descendido sobre el monte de los olivos del oriente. Verán que por largo tiempo ya he estado en la tierra, ya no como el hijo de los judíos, sino como el relámpago del oriente. Porque hace ya mucho que he resucitado, que he desaparecido de entre las personas, y luego he reaparecido entre los hombres con gloria. Yo soy aquel que ha sido adorado por eras innumerables antes que ahora, y también soy el niño abandonado por los israelitas por eras innumerables antes que ahora. Más aún, yo soy el todo glorioso Dios todopoderoso de la era presente. Que todos vengan ante mi trono, para ver mi rostro glorioso, escuchar mi voz y ver mis obras. Esto es la totalidad de mi voluntad. Es el fin y el clímax de mi plan. Y también el propósito de mi gestión. Que cada nación me adore, toda lengua me reconozca, cada hombre confíe en mí y toda la gente se someta a mí. Amén. Amén. Es maravilloso. Las palabras de Dios Todopoderoso son tan conmovedoras. Lo son. Siento que Dios nos está hablando realmente desde el tercer cielo. Sí, las palabras de Dios Todopoderoso son muy autoritarias y muy poderosas. Son muy diferentes a las de un ser humano. Es la voz de Dios. He tomado las palabras expresadas por Dios como el esclarecimiento del Espíritu Santo. He estado muy ciega para no reconocer a Dios. Por fin lo entiendo. Gracias a Dios. Hermana Ton, hermana Fan. Sí. Tras oír las palabras de Dios Todopoderoso, tenemos una convicción. Todas sus palabras son la verdad y son la voz de Dios. Gracias a Dios. Pero hay algo que todavía no entiendo. Continúa. Es lo que el Señor Jesús dijo una vez. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. El Señor Jesús regresó al cielo a preparar un lugar para nosotros. Así que el lugar que Él preparó debería estar en el cielo. Sí. Si el Señor ha regresado, debería ser para arrebatarnos al cielo, para elevarnos primero al cielo para encontrarnos con el Señor. Sí. Dais testimonio de que el Señor Jesús ha vuelto, que se ha encarnado y está en la tierra hablando y obrando. Entonces, ¿cómo nos elevará al reino de los cielos? ¿Está el reino de los cielos en la tierra o en el cielo? ¿Cómo? ¿El reino de los cielos está en la tierra Continúa o en el tú. cielo? En cuanto a eso... Hermanos, escuchad. Hay policías en la aldea. ¿Qué? No es seguro continuar aquí. Dispersaos. Recoged los libros y marchaos por separado. Rápido. De acuerdo. Hermano, por favor, organiza a todos. Hermana Tong, hermana Fan, en marcha. De acuerdo. Xiangwan, Minghui, cuando crucemos este gran campo de maíz habremos llegado. Este lugar está muy escondido. Podremos sentirnos a gusto cuando celebremos nuestras reuniones. Sí, es un buen sitio. Gracias a Dios. En cuanto a si el reino de los cielos está en el cielo o en la tierra, es algo que muchos no pueden entender. Deberíamos hablar de ello. Sí.
Primero debemos entender qué es realmente el reino de los cielos. Todos sabemos que el cielo normalmente se refiere a lo celestial, se refiere a Dios. Así que el reino de los cielos se refiere al reino de Dios. Es el reino donde Dios está en el poder, el reino de Cristo. ¿No creéis que es así? Entonces, ¿el reino de Dios está en la tierra o en el cielo? Primero veamos lo que dice el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿No son las palabras del Señor Jesús muy claras? El Señor requiere que oremos para que el reino de Dios venga a la tierra, para que su voluntad se cumpla en la tierra. El Señor Jesús no dijo que el reino de Dios se establecería en el cielo. Y nunca dijo que oráramos por el día en que seríamos arrebatados al cielo. Pensadlo bien, ¿no estoy en lo cierto? Entonces, esperar ir al cielo para entrar en el reino de Dios ¿no contradice las palabras del Señor y también su voluntad? Echemos un vistazo a una profecía del Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y luego está la 21:2-4. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amén. Analicemos esto. Estos dos pasajes mencionan dos cosas. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. La nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Ambas se refieren al reino de Cristo que se realiza en la tierra. La obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días es establecer el reino de Cristo en la tierra. Antes de que el gran desastre llegue, Dios formará un grupo de vencedores. Y ellos serán los pilares del reino de Dios. Son los que gobernarán junto a Dios en el reino de Cristo. Estupendo. Los que hayan sido perfeccionados por Dios serán las personas del reino de Dios. Los que no hayan aceptado la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días serán expuestos y eliminados por Dios y no formarán parte del reino de Cristo. Así es. Sí. Las profecías del libro del Apocalipsis empiezan con las declaraciones de Dios encarnado en los últimos días. Luego, al final del gran desastre, cuando el reino de Cristo se realiza en la tierra, y después en la eternidad de un cielo y una tierra nuevos. Cuando se cumplan estas profecías y se completen, el plan de gestión de Dios se cumplirá del todo. Una vez aclarado, ¿pensáis que el reino de Cristo se encuentra realmente en la tierra o en el cielo? Se encuentra en la tierra. Se encuentra en la tierra. Eso es. El reino de Cristo está en la tierra. Así que, los que acepten la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, mientras hayan sido purificados y perfeccionados, serán el pueblo del reino de Cristo. Los que Dios convertirá en el grupo de vencedores antes del desastre. Son los que pueden escuchar las palabras de Dios, obedecerlo y adorarlo. Cuando llegue el gran desastre, esas personas serán protegidas y mantenidas por Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero aquellos que viven en la ambigüedad y la imaginación, que anhelan ser arrebatados y encontrarse con el Señor, sin aceptar el juicio y la purificación de Cristo en los últimos días, serán ajusticiados en el desastre.
La mayoría serán destruidos. Y una minoría se volverá hacia Dios en medio del desastre. Estas son las verdades que Dios hará pronto. La obra de Dios es tan sabia. ¿Entendéis todos ahora si el reino de Cristo está en el cielo o si se encuentra en la tierra? Lo entendemos. Gracias a Dios. Entonces el reino de Dios está en la tierra. El libro del Apocalipsis es muy claro, pero no lo comprendíamos. Estábamos ciegos. Las profecías de la Biblia son muy profundas. Sin haberse cumplido y sin escuchar estas palabras, ¿cómo las habríamos entendido? Lo dice claramente el Padre Nuestro. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Las palabras del Señor son claras. El reino de Dios está en la tierra y su voluntad se cumplirá en la tierra. Sí, es cierto. Recitábamos el Padre Nuestro cada día. ¿Por qué no lo entendíamos? Gracias a Dios. Tras las palabras de hoy entendemos que el reino de Dios está en la tierra, no en el cielo. Sí. Pero todavía hay una cuestión que no entiendo. El Señor Jesús nos prometió, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Cómo debemos entender estas palabras? ¿A dónde fue el Señor Jesús a preparar un lugar para nosotros? ¿Hay algún tipo de misterio en estas palabras? Hermana Fang, hermana Tong, por favor, explicádnoslo. De acuerdo. Tienes toda la razón. Hay misterios en las palabras del Señor. Si las interpretamos a través de nuestras propias nociones, el Señor Jesús regresó al cielo y seguro que ha preparado un lugar para nosotros allí. Contemplarlo así es un auténtico error. En la obra de Dios no podemos confiar en nuestras propias nociones, porque su obra es incomprensible para nosotros. Solo podemos ver estas cosas con claridad cuando Él las haya completado y se muestren ante nosotros. ¿No creéis que es así? Yo no lo entendí hasta que acepté la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y vi los hechos de la obra que Él ha completado. Que el Señor Jesús regresara para disponer un lugar para nosotros significa que nacimos en los últimos días. Que aceptamos la obra de Dios encarnado en los últimos días, nos sometemos a su juicio, somos purificados y perfeccionados y llevados al reino de Cristo. Amén. Amén. Somos muy afortunados. Pensadlo. Dios se ha hecho carne y camina entre la humanidad. Está haciendo la obra del juicio en los últimos días. Y nosotros hemos oído la voz de Dios y nos elevamos ante Él. ¿Acaso Él no ha venido a nuestro encuentro? Sí. Comemos y bebemos las palabras de Dios, las saboreamos y experimentamos su obra. ¿No es eso encontrarse con el Señor? ¿No es eso encontrarse cara a cara con el Señor? Cuando llegue el día en que la obra de Dios esté completa, tras haber sido purificados y perfeccionados, seremos llevados al reino de Dios. Cristo reina en el reino de Dios y adoraremos a Dios como su pueblo en su reino. Amén. ¿No cumple esto con la profecía del Señor? Donde yo estoy, allí estáis también vosotros. Amén. Así se cumplen las palabras del Señor. Sí, eso es. Gracias a Dios. ¿Tenéis claro el significado que hay detrás de las palabras del Señor Jesús? Sí. Aceptar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días es que seamos elevados ante Dios. Es tan práctico. Lo es. Gracias a Dios. Cuanto más sepamos sobre la verdad, más luz tendremos. Porque la verdad es la realidad. Tiene razón. He estado pensando que Dios dejó claro en el libro del Apocalipsis que el reino de Cristo se realizaría en la tierra. ¿Por qué los que están en el mundo religioso anhelan que el Señor los arrebate al cielo? Sí. ¿Por qué todos están esperando eso? Los pastores se pasan el día explicando el libro del Apocalipsis. ¿Por qué no saben que el reino de Cristo se realizará en la tierra? ¿Acaso están cegados por su deseo de bendiciones? No hemos investigado la aparición y la obra de Dios en los últimos días. Nos hemos aferrado a nuestras nociones, esperando que el Señor bajara en una nube para llevarnos al reino de los cielos. Al pensarlo ahora, era tan ambiguo y tan absurdo. No era realista. Parece que
Las expectativas del mundo religioso no son más que nociones humanas. Y no tienen nada que ver con las promesas del Señor. Son contrarias a la voluntad de Dios y a la verdad de lo que Él logrará. Las soluciones e imaginaciones humanas pueden ayudarnos. Si leemos más de las palabras de Dios Todopoderoso, estos problemas se resolverán. Solo Dios Todopoderoso puede salvarnos. Gracias a Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, leamos las palabras de Dios Todopoderoso. Veamos cómo el reino de Cristo se realizará en la tierra. ¿Cómo será la belleza del reino, vale? Todos queremos oírlo. Por favor, id a la página 308. Dios Todopoderoso dice: el reino se está expandiendo entre la humanidad. Se está formando entre la humanidad. Se está erigiendo entre la humanidad. No hay fuerza que pueda destruir mi reino. Amén. Ahora estoy caminando afuera, en medio de mi pueblo. Yo vivo entre mi pueblo. Hoy en día, quienes alberguen un amor genuino hacia mí, gente así está bendecida. Bienaventurados quienes se someten a mí. Con seguridad permanecerán en mi reino. Bienaventurados quienes me conocen. Con seguridad ejercerán poder en mi reino. Amén. Bienaventurados quienes me buscan. Con seguridad escaparán de las ataduras de Satanás y disfrutarán de la bendición en mí. Bienaventurados quienes son capaces de renunciar a sí mismos. Con seguridad entrarán en mi posesión y heredarán la abundancia de mi reino. Amén. Amén. Conmemoraré a los que corren por mi causa. Abrazaré con alegría a los que se gasten por mi causa. Daré disfrute a los que me presenten ofrendas. Bendeciré a los que encuentren disfrute en mis palabras. Con seguridad serán los pilares que sostendrán la viga maestra de mi reino. Con seguridad gozarán de abundancia incomparable en mi casa y nadie se podrá comparar con ellos. ¿Alguna vez habéis aceptado las bendiciones que os han sido dadas? ¿Alguna vez habéis buscado las promesas que os han sido hechas? Con toda seguridad, bajo la guía de mi luz, atravesaréis por los dominios de las fuerzas de la oscuridad. Con seguridad, en medio de la oscuridad, no perderéis la luz que os guía. Con seguridad, seréis el maestro de toda la creación. Amén. Con seguridad, seréis un vencedor ante Satanás. Amén. Con seguridad, a la caída del reino del gran dragón rojo, os erguiréis en medio de la infinidad de multitudes para ser testigo de mi victoria. Amén. Con seguridad, estaréis resueltos y firmes en la tierra de Sinim. A través de los sufrimientos que soportéis, heredaréis la bendición que proviene de mí. Y con seguridad irradiaréis todos los rincones del universo con mi gloria. Amén. Las palabras de Dios tienen tanta Las palabras de Dios Todopoderoso son maravillosas. Sí, es una promesa increíble. Sí. Hermana, me gustaría leer. Estupendo. Tras la finalización de mis palabras, el reino se forma poco a poco en la tierra. Y el hombre regresa gradualmente a la normalidad. Y por ende se establece en la tierra el reino que yace en mi corazón. En el reino, todo el pueblo de Dios recupera la vida del hombre normal. Se ha ido el invierno helado reemplazado por un mundo de ciudades primaverales, donde la primavera perdura todo el año. Ya la gente no se enfrenta con el mundo sombrío y miserable del hombre. Ya no sufre el frío escalofriante del mundo del hombre. La gente ya no pelea entre sí. Los países ya no se enfrentan en guerras. Ya no hay más matanza y la sangre que fluye de la matanza. Todas las tierras están llenas de felicidad y en todas partes rebosa el calor entre los hombres. Amén. Me muevo por todo el mundo. Lo disfruto desde lo alto de mi trono. Vivo entre las estrellas. Y los ángeles me ofrecen nuevas canciones y nuevos bailes. Ya su fragilidad no causa que lágrimas corran por sus rostros. Ya no escucho en mi presencia el sonido de los llantos de los ángeles. Y ya nadie me presenta quejas de adversidades. Amén. Hoy en día, todos vosotros vivís en mi presencia. Mañana, todos vosotros existiréis en mi reino. Amén. ¿No es esta la mayor bendición que pueda conferir sobre el hombre? Amén. La vida en el reino será gloriosa. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Dios nos ha dado grandes bendiciones. Sí. Hermana Fan, me gustaría leer. Maravilloso. Una vez acabada la obra de la conquista, el hombre será llevado a un mundo hermoso. Esta vida será, por supuesto, todavía en la tierra, pero será totalmente distinta a la vida del hombre de hoy. Es la vida que la humanidad tendrá después de que toda la humanidad haya sido conquistada. Será un nuevo comienzo para el hombre en la tierra. Amén. Amén. Tener este tipo de vida será la prueba para la humanidad de que ha entrado en una esfera nueva y hermosa. Amén. Será el principio de la vida del hombre con Dios sobre la tierra. La premisa de una vida tan bella debe ser que, después de que el hombre haya sido purificado y conquistado, se somete delante del Creador. Así, la obra de conquista es la última etapa de la obra de Dios antes de que la humanidad entre en el maravilloso destino. Amén. Amén. Eso es genial. Semejante vida es la vida futura del hombre en la tierra. Es la vida más hermosa sobre la tierra. El tipo de vida que el hombre anhela, la que nunca antes alcanzó en la historia del mundo. Es el resultado final de la obra de gestión de los 6000 años. Es aquello que más anhela la humanidad y también es su promesa al hombre. Pero esta no puede cumplirse de inmediato. El hombre entrará en el destino futuro solo cuando la obra de los últimos días haya acabado y él haya sido conquistado por completo. Es decir, una vez que Satanás haya sido derrotado por completo, el hombre no tendrá una naturaleza pecaminosa después de haber sido refinado, porque Dios habrá derrotado a Satanás, lo que significa que no habrá usurpación por parte de fuerzas hostiles y que ninguna de estas puede atacar la carne del hombre. Amén. Por tanto, este será libre y santo, habrá entrado en la eternidad. Amén. Amén. Maravilloso. Las palabras de Dios Todopoderoso son increíbles. ¿Quieres leer? Aquí. De acuerdo. Cuando la humanidad haya sido restaurada a su semejanza original, cuando la humanidad pueda cumplir sus deberes respectivos, guardar su sitio y obedecer todos los planes de Dios, Dios habrá ganado un grupo de personas sobre la tierra que lo adoran. Y también habrá establecido un reino sobre la tierra que lo adora. Amén. Amén. Tendrá una victoria eterna sobre la tierra. Y aquellos quienes se le oponen perecerán por toda la eternidad. Amén. Esto restaurará su intención original al crear al hombre. Restaurará su intención en crear todas las cosas. Y también restaurará su autoridad sobre la tierra. Su autoridad entre todas las cosas y su autoridad entre sus enemigos. Estos son los símbolos de su victoria total. Amén. En adelante, la humanidad entrará en el reposo y entrará en una vida que sigue el camino correcto. Dios también entrará en el reposo eterno con el hombre y entrará en una vida eterna que compartirán Dios y el hombre. Amén. La inmundicia y la desobediencia sobre la tierra desaparecerán, como lo harán los lamentos sobre la tierra. Todo lo que sobre la tierra se opone a Dios no existirá. Solo Dios y esas personas que Él ha salvado permanecerán. Solo su creación permanecerá. Amén. Oh, el libro del Apocalipsis profetiza: Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Sí. Cuando se realice el reino, ¿no se cumplirán todas estas profecías? Lo harán. El destino final que Dios nos ha preparado es maravilloso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Leamos otro pasaje. Dios Todopoderoso dice: me muevo por encima de todos los hombres y estoy observando por todas partes. Nada jamás se ve viejo y ninguna persona es como solía ser. Yo descanso sobre el trono. Me reclino a través de todo el universo y estoy totalmente satisfecho porque todas las cosas han recuperado su santidad y puedo vivir en paz dentro de Sion una vez más.
y las personas en la tierra pueden llevar vidas contentas y serenas bajo mi dirección. Todos los pueblos están manejando todo en mi mano. Todas las personas han recuperado su antigua inteligencia y aparición original. Amén. Amén. Ya no están cubiertos de polvo, sino que en mi reino son tan puros como el jade. Cada uno con el rostro como el del santo dentro del corazón del hombre. Porque mi reino ha sido establecido entre los hombres. Amén. Me gustaría leer. Por todo el mundo solo existen Dios y el hombre. No hay polvo ni suciedad. Y todas las cosas son renovadas. Como un corderito echado en una pradera verde bajo el cielo, disfrutando de toda la gracia de Dios. Y es por la llegada de este verdor que el aliento de vida brilla. Porque Dios viene al mundo a vivir junto al hombre por toda la eternidad. Amén. Tal como se dijo en la boca de Dios que puedo vivir en paz dentro de Sion una vez más. Este es el símbolo de la derrota de Satanás. Es el día del reposo de Dios. Y este día será ensalzado y proclamado por todas las personas y conmemorado por todas las personas. Cuando Dios está en paz en el trono, también es cuando Dios concluye su obra en la tierra. Y es el mismo momento en que todos los misterios de Dios son mostrados al hombre. Dios y el hombre estarán para siempre en armonía, nunca separados. Estas son las hermosas escenas del reino. Amén. Gracias a Dios. Así es como el reino de Dios se hará realidad en la tierra. La obra de Dios es tan práctica. Lo es. El juicio y castigo de Dios en los últimos días purifica y perfecciona a su pueblo y logra la aparición de su reino en la tierra. Su obra de juicio en los últimos días es significativa. Amén. Sí. ¡Qué suerte haber examinado la obra de Dios Todopoderoso! Esta es la única forma en que podemos oír su voz y ser elevados ante Él. Sí. Sin investigar su obra en los últimos días, creyendo a los pastores, ¿no perderíamos esta oportunidad? Sí, eso es muy cierto. El que acepte el juicio y la purificación de Dios en los últimos días será arrebatado al reino de los cielos. Amén. Aceptar a Dios Todopoderoso es una gran bendición. Gracias a Dios. El regreso del Señor finalmente se ha cumplido. Este es el día que esperábamos. Echando la vista atrás a lo que el Señor Jesús dijo hace 2000 años. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora el Señor Jesús ha regresado. Y somos muy afortunados de ser elevados ante el trono de Dios y aceptar el juicio y el castigo de sus palabras. Podemos ser convertidos en vencedores antes del desastre y al final nos llevará a su reino. Todo esto es realmente la gracia y la bendición de Dios para nosotros. Gracias a Dios Todopoderoso. ¿Quién es? Hola, soy el señor Sao. Busco a Chen Xiangwan. Xiangwan. Mira quién está aquí. Hermano Sao.
Lo tengo, lo tengo. ¡Sí! Te he aguantado mucho tiempo. Sería genial si las cosas fueran fáciles. El señor ha vuelto. Ha vuelto de verdad. ¿Cómo te atreves? ¡No te muevas!